En este episodio de Crecebet tuvimos una entrevista con Xochitl García, la cual es una veterinaria que vive en México y que nos estuvo hablando un poco de su recorrido y todo lo que está haciendo desde en su carrera veterinaria. Pero esta entrevista fue grabada en marzo, así que hay muchas cosas que hablo que iban a pasar en marzo que al final no pasaron porque bueno, ya saben los problemas que tuve, que eso lo expliqué el martes pasado. Así que los que quieran escuchar ese otro episodio para saber un poco cómo fue todo, pueden escuchar el episodio del martes pasado. Pero si no, los dejo con Xochitl para que puedan disfrutar de esta entrevista que me pareció súper interesante porque ella se dedica a algo súper específico en las veterinarias, me parece. Como veterinaria se dedica a algo muy específico, entonces creo que es muy interesante para que todos podamos ver los diferentes caminos que hay como veterinario. Así que esto es todo y ahora arranca la entrevista con Xochitl. Los dejo en esta entrevista muy interesante. Tenemos una invitada donde nos va a contar un poco su experiencia, su vida y su recorrido como veterinaria. Así que bueno, hoy tenemos a Xochitl García, que me cuesta un poquito decir su nombre, pero bueno, esperemos que podamos mantenerlo durante todo el podcast. Y bueno, Xochitl, contanos un poco quién sos y a qué te dedicas. Gracias, un gusto y un placer estar contigo, Rodrigo. Mira, soy Xochitl García, yo sé que de pronto es un poquito complicado para pronunciar, incluso en mi país, ¿no viste? Sí. Soy mexicana, soy médico veterinario. Actualmente pues ya tengo incluso la especialidad en producción porcina. Me dedico yo específicamente a cerdos y bueno, soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Ahí es donde cursé mi licenciatura, estuve del 2010 al 2015 y la especialidad la cursé en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que es la UNAM. Este, y pues esa la cursé dentro del periodo del 2019. Muy bueno. Bueno, con Xochitl nos pusimos en contacto por LinkedIn, como siempre les digo, todos los que quieran pasarse por el podcast, si quieren hacerlo a través de contactarme por LinkedIn. Y bueno, un poco la idea es de estos podcasts, como te comentaba, es que nos cuentes un poco cuál es tu trabajo día a día para que otras personas, o otros veterinarios en realidad, o otros estudiantes veterinarios, puedan saber un poco cuál es tu situación día a día y qué haces para ver si a lo mejor eligen un poco tu camino. Sí, muchas gracias. Pues mira, ahora sí que mi día a día es prácticamente en cerdos. A mí me apasiona cerdos desde que yo era estudiante. Tuve una muy buena maestra, la doctora Consuelo Arana, que pues en paz descanse. Ella pues me motivó, me pasó su pasión por los cerdos. Entonces yo cuando tuve su clase, que fue precisamente producción porcina, empecé pues a buscar actualizaciones dentro de asociaciones. Te comentaba, Rodrigo, aquí en México, no sé si en otros lugares también lo hagan, hay asociaciones con especialidades hacia las especies que cada quien tenga interés, vaya. Eh, entonces, bueno, dentro de las, está la Asociación Nacional, que es pues la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, que es la AMBEC, y dentro de la AMBEC pues tiene sus raíces o sus, no sus raíces, sus, eh, ¿cómo se dicen? Sus asociaciones, ay, perdón, se me fue la No palabra, hay ¿eh? problema, no hay problema. Es que Eh, me puse en el... no, no hay Este, problema. Vos tranquila, tranquila. No, no hay problema porque la idea es que sea una charla amena, que podamos conversar entre los dos y que pasemos un buen rato, no solamente nosotros, sino también todos los oyentes. Así que tranquila y vos explícate con tus palabras. No hace falta que uses palabras técnicas ni nada. Así que tranquila y si no te sí, sale, no no sé, importa. es que se me fue, eran las regionales, Claro, las bien, regionales. Ajá, bien, ahora bien. sí que se subdividen regionales. Yo obviamente pues soy de Jalisco y pues ahí está una asociación regional que se llama la Asociación de Médicos Especialistas en Cerdos de Occidente, que es precisamente AMBECO, y es a donde yo empecé a acercarme cuando estudiante. Obviamente empecé a ir de oyente, no entendía muchas cosas, pero sí me daba idea del panorama que estaba viendo la porcicultura mexicana en ese entonces, ¿no?
Entonces, esa parte pues me abrió un poquito más a experiencia, conocimiento y conocer un poquito de gente de industria, tanto porcicultores como gente que trabajaba directamente para laboratorios. Y pues de ahí pues ahora sí que me fui ya cada vez enamorando más de la especie y de lo que se hacía, ¿no? Eh, Después de que egreso, pues empiezo a trabajar en una distribuidora que estaba en Tepatitlán, donde pues funjo mi trabajo como técnico comercial. Entonces yo estaba ahí a cargo de vender ciertos productos y también a final de cuentas me encargaba de realizar las pruebas para ver que efectivamente dieran resultado a los clientes, ¿no? Posteriormente, pues me empleo en Cargill, en la unidad de Provimi, todo pues obviamente en el sentido de swine, de cerdos. Y bueno, actualmente estoy como técnico en un laboratorio que se llama Zoetis, y que seguro pues ya lo han escuchado muchos. Prácticamente pues mi chamba día a día es ingreso a granja y apoyo y capacitación a las personas para brindarles un programa de vacunación adecuado, ¿no? Muy bueno. Claro, es un poco lo que nos contaba en su momento María Valdés, que también, bueno, trabajaba en seguridad alimentaria y es un poco esto de la importancia y el revuelo que ha tomado ahora el, todo el movimiento One Health, no me salía la palabra, todo el movimiento One Health, cómo se ha posicionado, o sea, cómo se ha dado a conocer en este último tiempo, que decíamos, bueno, un poco gracias al coronavirus y un poco también por los mismos veterinarios que han empezado a comunicar, que es algo súper importante. Entonces, bueno, dentro del movimiento, no sé si lo conoces, si estás dentro del movimiento. Mira, sí lo conocemos. De hecho, en la empresa donde actualmente laboro, la farmacéutica, eh, obviamente sí tenemos esa cultura de buscar eh, siempre apuntar pues hacia también el bienestar animal y brindar pues tecnologías que nos permitan encaminar al cuidado del planeta y obviamente a la sustentabilidad del medio, así como a la productividad de los animales y pues precisamente también buscar generar una mejor ganancia para el productor, ¿no? Prácticamente pues sí estamos encaminados en ese ámbito y bueno, creo que es ya un deber ser o algo que ya todos deberíamos de adoptar como cultura, ¿no? Precisamente porque pues nosotros pues que estamos jóvenes, pues qué es lo que le queremos dejar a nuestra descendencia, ¿no? Así es, creo que es muy, muy importante y bueno, es siempre pensar un poco en el futuro, como bien decías. Yo utilicé una palabra cuando estuvimos charlando con María que me dijo que había dado en el clavo, que fue un poco la prevención que tienen hoy los veterinarios y bueno, que cumplen hace muchísimo tiempo ese rol de prevención para evitar más pandemias y bueno, ese rol tan importante que a veces no se comunica y que muchísima gente se ha enterado ahora también me pareció muy importante cuando entré al sector, como yo te comentaba que no soy veterinario, no conocía mucho el sector en ese sentido o por ese camino en realidad. Eh, Efectivamente. Ah, perdón. sí, sí, dime. Sí, digo, efectivamente, creo que nuestra chamba, como médicos veterinarios, está más enfocada hacia prevenir que hacia curar, ¿no? De pronto, pues la palabra médico se oye o la asocian más con que pues, es el que va a curar a los animales, pero en realidad en el ámbito productivo, llámese, bueno, específicamente de cerdos, pero también en ganadería, en avicultura y demás, pues se busca en realidad mitigar o prevenir el problema, ¿no? Ya no queremos ser los que curan, sino los que evitan que aparezca el problema. Ya es bien sabido y bien estudiado que a final de cuentas un problema sanitario nos va a representar pérdidas económicas. Entonces, pues para el productor, ahora sí que ni para el productor ni para nosotros como médicos, pues nos conviene, ¿no? Entonces, prácticamente se ha invertido mucho en el tema de la prevención. En granjas nosotros le comentamos, pues son protocolos de bioseguridad, precisamente constan de desinfecciones, ¿no? Que precisamente, pues ahora sí que van abonando ahorita sin querer con el tema de la pandemia,
Creo que entrar a una granja es un poquito más segura que entrar al súper, que en una granja pues el vehículo se desinfecta incluso por dentro, por fuera, el calzado pues no entra, uno entra a una zona sucia donde deja la ropa de calle, se toma un baño y sale por otra puerta en donde está pues ya la ropa que va a usar internamente en granja, y precisamente todo este tipo de manejos va encaminado a prevenir todo tipo de enfermedades, ¿no? Y claro, pues esquemas que se van haciendo de movimientos, ¿no? De no entrar a granjas diferentes el mismo día, etcétera, ¿no? Ya es como una serie de checklist que vamos haciendo para en pro de la bioseguridad de cada granja, ¿no? Sí, sí, es muy interesante todo lo que comentas porque, bueno, en mi caso que, como te dije al principio, al no ser veterinario, me encuentro con un montón de cosas o o sea, a tareas en realidad que realizan o actividades que realizan los veterinarios que no tenía ni idea. Entonces, bueno, por eso siempre me gusta mucho en estas entrevistas y conocer un poco más qué hacen. Y yo siempre, desde que empecé a comentar con los veterinarios, me llamó mucho la atención lo emprendedores que son los veterinarios y cómo de poco a poco van saliendo adelante como todos los emprendedores. Y me gustaría hacerte una pregunta que es, para vos, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Si lo tuviste, puede ser relacionado con la veterinaria o no, o puede ser que lo tuviste a lo mejor cuando estabas en escuela o en la facultad, o no sé si sientes que tuviste en algún momento algún emprendimiento. Sí, pues yo creo que el día a día en realidad requiere de ciertos emprendimientos. Por ejemplo, yo te comentaba, pues estoy en una compañía en donde pues precisamente va muy encaminada a la innovación. Entonces, todas las ideas que se van generando a partir de las observaciones que nosotros como técnicos o como personal que ingresa a granja, eh, pues de pronto vamos tomando ciertas ideas y vamos ahora sí que comentándolas hacia adentro, eh, digamos, hacia el laboratorio de qué necesidades pudiera tener cada granja, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de eso, ¿no? El emprendimiento posiblemente no sea necesariamente poner un negocio como tal, sino también aportar ideas de valor que vayan a representar algún cambio o generen algún cambio, ¿no? Si bien nosotros no tenemos la posibilidad económica de nosotros solos llevar a cabo ciertos proyectos, pues nos podemos apoyar de muchas, ya sea asociaciones, de muchos laboratorios, que precisamente nos apoyan a desarrollar todo tipo de artículos, precisamente para ir abonando hacia la porcicultura, ¿no? Yo creo que todo va encaminado a qué es lo que uno quiere hacer, qué se busca, y bueno, buscar ahora sí que encontrar el punto en donde uno llegue a ser útil para los porcicultores, para la familia, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante que estemos siempre con la mente abierta y que seamos sobre todo muy observadores, porque de ahí nacen muchos proyectos. Y bueno, ahora sí que pues no te puedo compartir como que muchas cosas, pero sí he tenido así que algunas ideas que se han tomado para que podamos desarrollarlas. Y bueno, en realidad pues sí, esa parte de crear creo que no nos debe de faltar, tú ya lo dijiste, ¿no? Lo que me gusta es que emprenden, ciertamente, o sea, tenemos esa característica creo que como medio de querer siempre buscar más, ¿no? Por ejemplo, también en la asociación, en Ambeco, se está buscando también, yo no sé si en otros lados, pero en México es muy, muy tabú el tema del consumo de carne de cerdo. De mucho tiempo se manejó que era una carne que generaba más problemas que beneficios, que al día de hoy pues sabemos que es erróneo, ¿no? Inclusive pues las producciones y la genética ha mejorado de tal manera en la que pues ya ahora la carne de cerdo es una de las mejores carnes, ¿no? Que pueden complementar la nutrición. Entonces, toda esa parte pues también estamos en desarrollo para promover, por ejemplo, el consumo de carne de cerdo.
particularmente en México, que tenemos ahí ese tabú que te comentaba, ¿no? Claro. Sí, cuando hablabas me pareció muy interesante cómo nombraste dos o tres cosas muy importantes que hacen los emprendedores, de crecer, intentar crecer, fue una de las que... Y otra cosa que dijiste fue observar. Y nosotros, yo hice como, todavía no termina el ciclo, creo que ya terminó hace unas semanas, sí, la semana pasada ya ha terminado, un ciclo donde cómo podés como emprender o cómo podés iniciar tu idea de negocio veterinaria o tu proyecto veterinario. Y en una de las partes yo hablaba de que una de las mejores formas también de encontrar ideas es observar. Entonces me pareció muy interesante que lo nombres. Cómo podemos realmente observando tener muy buenas ideas y realmente se valida muy rápido porque también tenemos una idea sobre lo que estamos viendo. Entonces, trabajar sobre ese proyecto o esa idea nos ayuda muchísimo. Y está muy bueno esto que también nombrabas de cómo el sector, por ejemplo, a veces tenemos que ir a desmentir mitos y bueno, tenemos que trabajar con el sector para poder lograr realmente desmentir este mito, por ejemplo, que de la carne de cerdo que comentabas, que bueno, es muy difícil a veces en las industrias ir en contra de estos mitos, que a lo mejor lo creó la otra industria, entonces es como una guerra ahí entre industrias bueno, es muy interesante a veces ver cómo reaccionan y cómo pueden de a poquito, que es un poco lo que buscamos también en Crecebet, ayudar a los veterinarios a que aprendan a comunicar y que tengan herramientas para comunicar, de encontrar cuál es el camino en el cual te sientes cómodo comunicando y realmente comunicas lo que haces y por qué lo haces y cómo lo haces, que bueno, también comentaste un montón de cosas de la seguridad técnica, de qué haces antes de entrar a planta, después de salir de planta, que son cosas que a lo mejor las personas ni las pensamos y creo que está muy bueno poder comunicar realmente estas cosas. Es más, se me ocurre una idea para vos, un podcast que diga, no sé, mi semana en la planta, una cosa así donde puedas comentar las cosas que haces y que gente que no tiene ni idea del sector pueda enterarse un poco de qué va. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo porque precisamente el que desconozcan muchas áreas o cómo se trabaja, pues es precisamente lo que empieza a generar algunos mitos, ¿no? Que pues posteriormente para desmentirlos, como estas personas pues no tienen el contacto directo, pues de pronto es a lo mejor hasta difícil de creer, ¿no? Uno piensa que cerdos y está mal empleado cuando uno nombra de adjetivo a la persona como cerdo, porque en realidad los cerdos son muy limpios y las producciones, pues de igual manera, entre más confort, pues mayor productividad vamos a tener, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo crees que llegaste a ser quien sos hoy? ¿Cómo crees que fue tu camino? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo crees que llegaste realmente? Mira, pues en realidad yo creo que ha sido perseverancia, algo de perseverancia, algo de resiliencia, ¿por qué no? A final de cuentas, yo te comentaba anteriormente, eh, posiblemente cuando nosotros ya tenemos algún pariente o algún conocido que nos vaya guiando eh, por cierto camino durante nuestra vida profesional, pues es un poco más sencillo tomar ciertas decisiones e incluso pues apoyarse de los conocimientos que nos puedan brindar, ¿no? En mi caso, pues si no tengo parientes o padres, ahora sí que familiares o gente cercana que haya sido veterinaria y específicamente pues en cerdos. Entonces, pues bueno, me tocó pues abrir camino. Fue precisamente que me empecé a abrir camino a partir de que me empecé a acercar a la asociación. Y como te comentaba, gracias a eso yo empecé a conocer gente y demás. Al día de hoy, bueno, yo empecé de oyente, de estudiante, y al día de hoy ahí en Ambeco pues soy la vicepresidenta de Ambeco, ¿no? Obviamente no fue una situación de la noche a la mañana, eh, son situaciones que se tienen que ir trabajando, ¿no? Yo creo que observan pues la constancia de la gente, lo que precisamente tú comentabas que va muy aunado al emprendimiento, ¿no? Que brindes ideas, que busques abonar en lo más posible al sector, que te vean esas ganas y esa pasión y ese amor por lo que haces, ¿no? Creo que va muy ligado a ese tema. Entonces, pues yo creo que a partir de ahí pues empecé a conocer gente, de ahí pues ahora sí que tuve mi primer trabajo,
empieza uno a relacionarse, después pues el trabajo en el que estoy actualmente es el tercer trabajo que estoy y bueno, tengo pues apenas 6 años de egresada. Siento que pues he trazado un camino adecuado para lo que he buscado. En producción realmente estuve nada más como en mis prácticas profesionales, o sea, dentro de una granja asignada solamente una granja. El resto de mi vida profesional en realidad ha sido en industria, pero eso me ha ampliado panoramas porque pues visitaba diferentes granjas y pues cada granja es un reto y un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, pues es un poco de lo que comentábamos, ¿no? Eh, Uno se detiene, observa y pues se pone a estudiar, a analizar por qué pasan ciertas cosas, por qué los animales actúan de cierta manera, por qué de pronto las ganancias, ganancias de peso, las conversiones alimenticias, qué es lo que está moviendo cada parámetro. Y bueno, va uno pues enfocándose a eso y pues apoyándose de pronto en la gente que uno va conociendo, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante eh, tener esa pasión por lo que tú hagas, por lo que te guste, llámese perros, llámese gatos, ganados, cerdos, o bien cualquier otra carrera, ¿no? Lo importante yo creo que es tener esa hambre de pasión y también pues de pronto ahí saberte vender, ¿no? A mí si me hubieran dado ese consejo de aprende a venderte cuando yo era estudiante, creo que hubiera avanzado un poco más rápido, ¿no? Que ciertamente pues el tema de tener relaciones en el medio, conocer gente, es precisamente lo que va abriendo puertas para ir avanzando hacia tus objetivos, ¿no? Importante yo creo tener objetivos claros y bueno, trazar de pronto algunas rutas, ahora sí que ruta A, ruta B, por si no funciona la A, pero siempre encaminado a tus objetivos, ¿no? Así es. Sí, estás nombrando muchas cosas que son muy, muy importantes cuando uno emprende y que, por ejemplo, nombrabas el tema de la pasión y el amor por lo que haces, que es un poco poder hacer tu ikigai, de encontrar realmente lo que te apasiona, por lo que puedes ganar dinero y lo que realmente estás ayudando al mundo y en algo que sos bueno. O sea, combinando estas cuatro cosas, formarías tu ikigai y creo que es muy importante transmitirlo también a demás personas, que hay veces que son personas que pueden estar estudiando o pueden estar desarrollando su labor, pero no encontrarse totalmente satisfecha y hay que encontrar su lugar en el mundo y como también decías, hacer un plan de acción para poder conseguirlo, porque de la noche a la mañana no pasan las cosas y nadie va a venir a golpearnos la puerta para darnos esa oportunidad si nosotros no la estamos buscando. Entonces me pareció muy muy interesante todo lo que ibas diciendo porque es un poco lo que yo siempre cuento en los podcasts y si esos objetivos, por ejemplo, si uno puede plantearse objetivos SMART, que hay un episodio de Crecebet si quieren después escucharlo, donde básicamente son objetivos pero que tienen ciertos parámetros que nos ayudan a que sean mucho más cumplibles, también nos hace más fácil el camino porque si nos ponemos objetivos demasiado ambiciosos capaz no cumplimos y eso nos frustra un poco. Eh, con respecto a lo que hablábamos un poco recién, ¿crees que has tomado algún atajo en tu historia? ¿Algún momento que hayas tomado, que hablabas de los caminos, por eso se me vino la pregunta a la mente, ¿crees que has tomado en algún momento algún atajo que tuviste suerte, que observando pudiste encontrar un camino que a lo mejor fue un poco más fácil de lo que pensabas? Pues mira, yo creo y sigo teniendo esa idea de que en realidad la asociación, el tener la constancia y empezar a conocer gente ahí en la asociación es quien en realidad me abrió las puertas, ¿no? Que precisamente en mi primer trabajo pues lo obtuve a base de una recomendación de alguien que me conocía y ya posterior, pues ya fue gente que ya me ubicó en el medio, ¿no? Así que el primer trabajo creo que es como el reto de todo estudiante, sale uno y topa con pared pensando que uno ya por tener su título ya lo van a contratar de inmediato, ¿no? Y de pronto pues se topa uno con pared y pega uno duro, ¿no? Entonces creo que debe uno de saber manejar
esas situaciones para no frustrarse y al contrario buscar el cómo sí, ¿no? Tú ya lo mencionabas, tener obviamente objetivos SMART, que eso yo de estudiante pues nunca me lo platicaron, yo lo aprendí ya ejerciendo en el medio, y bueno, es una parte pues yo creo que fundamental que debe de tener cada persona para trazar un objetivo. Yo creo que si muchas cosas que ahora sé las hubiera escuchado de estudiante, cuando yo era estudiante, posiblemente ya tuvieron un camino un poquito más trazado, ¿no? Aún así, pues creo que han sido buenas las decisiones que he tomado, porque a final de cuentas, pues mi primer trabajo fue en una distribuidora que era local, y bueno, el día de hoy pues he tenido la fortuna de trabajar en un laboratorio que es pues de renombre mundial, ¿no? Entonces, para mí, pues sí ha sido y es un orgullo, pues, trabajar para el laboratorio que trabajo, y precisamente porque, pues, se caracteriza por ser, por tener como que una cultura muy acertada o muy acercada a la personalidad que yo tengo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que es importante, eh, encontrar o empatar objetivos afín para poder en conjunto trabajar y poder desarrollarte profesionalmente de la mejor manera, ¿no? Así es. Sí, es muy importante a veces también estar, eh, o sea, tener el mismo objetivo o la misma misión o visión como empresa, los empleados con la empresa o los integrantes de la empresa con su empresa o organización, porque es lo que realmente nos ayuda a todos a seguir creciendo, porque si alguien no está de acuerdo con lo que se está haciendo, va a ser mucho más difícil de avanzar, así que es una de las cosas más importantes. Y otra cosa muy importante es también comunicárselo a nuestro equipo, cuál es nuestra visión y misión, porque si ellos no saben a dónde vamos, estamos medio complicados. Sí, se Eh, pierde, ¿no? sí. Bueno, te quería preguntar si tienes algo que actualmente te mantenga vibrando, algo que realmente te emocione, que cuando lo haces te pones, estás como con la adrenalina a full, digamos. Pues mira, yo creo que ya a estas alturas ya lo notaste. Sí. Yo en realidad pudiera estar hablando de mi trabajo todo el día. Eh, a mí me encanta lo que hago. La posición actual que tengo me permite estar ingresando a diferentes granjas. Son nuevos retos, cada granja a la que se ingresa pues son nuevos retos, y no solamente es el tema de buscar cómo hacer más productiva una producción de cerdos, valga la redundancia, sino que también cómo poder generar cierta empatía también con las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Final de cuentas, pues entendemos que mucha de la gente a lo mejor no tiene esa motivación laboral que debería, ¿no? Mucha gente pues está trabajando ahí porque pues no tiene a lo mejor otra opción, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta y me llena es precisamente tratar de transmitirles esa motivación, ¿no? Tratar de decirles, mira, no estás aquí para cuidar un puerquito, no estás aquí para alimentar al mundo, ¿no? Al final de cuentas, está desarrollando una parte alimentaria muy importante y está bajo su supervisión, ¿no? Entonces, que se sienta esa persona importante en lo que está desarrollando, que no minimicen su trabajo, ¿no? A mí me encanta mi trabajo. Para mí es un trabajo muy noble, porque estamos buscando, precisamente, a final de cuentas, nuestra finalidad es bienestar animal y salud pública, ¿no? ¿A qué me refiero con salud pública? Que estamos buscando que la producción de carne se lleve lo mejor posible para que los consumidores tengan el mejor producto y pues un producto de calidad, ¿no? Entonces, yo me siento que es como que un sector muy importante. Ahora que estamos con el tema del COVID, pues me di cuenta que somos de los negocios indispensables o esenciales que no paramos. Entonces, eso es lo que a mí me mantiene de pie, me mantiene vibrante. Yo estoy enamorada de mi trabajo y trato de que la gente que me rodea pues también
se enamore de su parte, ¿no? Porque creo que es importante que uno trabaje motivado, porque entre más motivado lo haga, uno lo trabaja mejor, ¿no? Así es. Sí, también, bueno, nombraste nuevamente algo muy importante que es el transmitir cómo resumiste, no estás criando un cerdito, sino que estás intentando alimentar el mundo, es la misión de la empresa y que a veces los trabajadores no la saben y por eso a lo mejor no dejan de valorar tanto su trabajo o creen que no es, o sea, que no están aportando realmente valor y bueno, me pareció muy interesante cómo nombraste eso, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál crees que fue tu primer fracaso? Si tuviste en algún momento un fracaso, yo siempre hablo en el fracaso en el buen sentido, digamos, del intento de buscar algo y que a lo mejor no se te da y cómo afrontaste, digamos, cuando algo no se te dio o cuando intentaste por un camino y te diste cuenta que por ahí no era por otro. Mira, pues se me vienen a la mente varios tropiezos, ¿no? Obviamente durante el camino, pues no todo es color de rosa, eh, pero pues por poner así un ejemplo de algún tema, pues te comentaba yo anteriormente, tenía puestos comerciales, entonces nadie en la universidad te enseña a vender, ¿no? Ni siquiera a venderse uno mismo, menos a vender productos, ¿no? Entonces, Exacto. digamos, el primero, o la primera situación con la que me topé, ¿no? E incluso me da un poco me hace gracia pues recordarlo en ese momento, pues es algo que me dolió, ¿no? Que mi jefe de ese entonces me dijo, no sabes vender, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, pues sí, traemos nosotros el rollo técnico, sabemos para qué sirve, por ejemplo, la nutrición, ¿no? Qué aportes trae, etcétera. Eh, pero no, de cierto momento pues no pude cerrar con ese cliente, no era una cuenta importante para la empresa, no logré cerrar el negocio y pues imagínate, ¿no? O sea, prácticamente cómo fue el regaño, ¿no? Entonces, Claro. son situaciones a veces que se tiene uno que encontrar. ¿Qué es lo que yo hice? Bueno, pues ese negocio pues obviamente no se pudo dar, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que yo hice? Bueno, tomarlo de aprendizaje. Yo creo que va mucho encaminado a temas de buscar tener una inteligencia emocional, ¿no? Obviamente, un fracaso o una situación que te genere frustración te va a detener un poco. Sin embargo, pues lo importante es que medites la situación y veas cómo mejorar, ¿no? Yo empecé a tomar un diplomado precisamente en técnica de ventas eh, para pues mejorar mi Mira. desempeño como comercial y bueno, pues ya de ahí después brinqué precisamente a otra empresa, ¿no? Pero sí, vaya, no quedarte con el mal sabor de boca, obviamente te lo genera, pero yo creo que de eso tenemos que aprender y buscar la manera de mejorarnos, ¿no? A final de cuentas, eh, uno está en un lado, pero pues nada nos garantiza que estemos siempre de ese lado. Entonces creo que debemos de estar en preparación continua y de saber afrontar todo tipo de situaciones, ¿no? Si nos presenta una situación difícil, buscarle solución. Yo creo que sentarse a quejarse es lo peor que uno puede hacer. Creo que hay que buscar cómo solucionar el problema o cómo seguir avanzando, pues para no volver a tropezar con esa piedra, ¿no? Así es. Sí, sí, es muy importante intentar de tener, lo que decías vos también, una inteligencia emocional como para poder salir adelante y no caerse en esos momentos. Y me llamó mucho bueno, la atención en Crecer el Día es tener también cursos que te ayuden a aprender a vender, que a veces está como medio mal visto cuando alguien dice, no, yo soy re buen vendedor y vendo, que a veces no es la mejor forma de vender, en realidad es intentar de solucionarle de la mejor forma a nuestro cliente el problema que tiene y demostrarle cómo se lo estamos solucionando. Eso a veces nos convierte en grandes vendedores, así que creo que es importante también tener eso en cuenta, que a veces salimos de la carrera y bueno, nos encontramos con estos desafíos que es muy importante también sacarlos adelante, como hiciste vos, decir, bueno, tengo esta debilidad, bueno, la quiero convertir en mi fortaleza y poder realmente cambiar
ese problema que teníamos, esa debilidad, como recién decía, en algo positivo y en algo bueno que ya no se va a ir nunca más de nosotros, porque los conocimientos es algo que no lo perdemos, entonces es muy importante ir sumando siempre a, a tu cabeza y a tu carrera, digamos, las dos cosas. ¿Alguien a quien admiras que tengas como, que sigas mucho, que tengas en cuenta? Pues mira, a lo largo de mi carrera profesional, pues sí admiro a mucha gente. Eh, Primeramente, bueno, o sea, así que me voy a poner un poquito sentimental, pero pues primeramente pues admiro pues a mis padres que pues ahora sí que pese a la situación de que ellos pues, no son veterinarios pues mucho menos me veían o veían a su hija entre cerdos, ¿no? Y nunca me dejaron de apoyar, creyeron de alguna manera en que podía lograrlo. Bueno, o sea, yo los admiro mucho porque pues ellos a final de cuentas, aunque tengan carreras diferentes, me conduzco muy similar a como ellos se conducen en sus carreras, ¿no? A final de cuentas ellos son mi primer ejemplo. Pero pues ya hablando un poquito más por ejemplo, de veterinarios, yo te mencionaba por ahí a la doctora Consuelo Arana, que ella es la persona que me transmitió esa pasión por los cerdos. Y yo dije, ahora sí que cuando sea grande, ¿no? Quiero ser como ella. Todavía me falta camino por recorrer, ella tiene una trayectoria increíble, pero pues yo la admiro mucho a ella porque ella pues, vaya, si ahorita el medio de pronto a veces es un poquito pesado, porque no te miento, en producciones sigue habiendo un poquito, por lo menos en México, un poquito de machismo. Hay todavía esa cultura de ser misóginos. Entonces, a veces se torna un poco difícil estar como mujer en un lugar, pues, de puros hombres, ¿no? Entonces, yo le admiraba muchísimo a la doctora que, pues, si ahorita, a la actualidad, que ya se ha aminorado bastante el tema, es difícil de pronto cómo pudo haber sido en sus tiempos, cuando me parece que ella fue eh, una de 5 o de 10 personas que se graduaron de veterinaria en su generación, ¿no? Entonces, no me imagino todos los desafíos que tuvo que afrontar. Y bueno, la admiro ahora sí como profesionista y como mujer, ¿no? También pues he admirado a personas o personajes que me han abonado, ¿no? Eh, uno de mis jefes, también Andrés Mireles, yo eh, a este médico pues fue mi jefe inmediato en Cargill. Bueno, yo le aprendí ahora sí que entre lo que tomé mis diplomados de ventas y demás, cuando cambio a este trabajo con esta persona, yo aprendí muchísimo también de ventas y me llama un poquito la atención porque es justo lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Y a veces no es que uno sea, o sea, el tema de mal vendedor no va encaminado a que no tienes esa labia o no tienes esa elocuencia al hablar, ¿no? Sino que no aprendiste a escuchar y no te diste cuenta de que el productor te estaba pidiendo o tiene otra necesidad diferente a lo que tú le estás ofertando, ¿no? Es lo que tú decías. Eh, a veces no es el tema de yo te quiero vender esto, sino qué es lo que tú necesitas para, para pues crecer, ¿no? Entonces me cambió completamente el enfoque de ventas pues por eso también le admiro mucho, ¿no? También pues hay varios personajes que en realidad creo que no terminaría de decirte, pero creo que ellos dos han marcado mi vida profesional como tal, una pues en pasión y en la producción como tal, y el otro pues en el desenvolvimiento profesional, ¿no? Así es, bueno, muy interesante todo y es muy importante a veces encontrar a veces a quién seguir y encontrar esas personas que realmente te marcan y después intentar devolver un poquito a cuando nos toque en su momento, encontrar las personas que nos empiecen a seguir, darle un poquito de piola, digamos, y poder ayudarlos también en su camino, que cuando arrancamos siempre es muy difícil. Yo ahora con Creced, por ejemplo, estoy teniendo puertas abiertas increíbles, como bueno, tuvimos a Pere Mercader hace unos días, hace unas semanas atrás,
Y bueno, me llamó mucho la atención que me conteste, porque bueno, Pere Mercader es uno de los grandes consultores de veterinaria del mundo y bueno, es un poco eso de darle al que está empezando la ayuda para que pueda salir adelante y ayudar a cualquiera, ¿no? Es un poco lo que busco con Crecebet, de poder ayudar a todos los que necesitan aprender a vender, a crear su propia web, a aprender de marketing, a aprender de LinkedIn, y que realmente los que quieran aprender cuando apliquen los conocimientos que también fue adquiriendo en el tiempo es muy importante, más que puedan poder potenciarlo desde el punto de vista de su carrera. Eso es lo que más me interesa. Pero bueno, ¿tienes algún hábito que crees que te llevó al éxito? ¿Algún qué, perdón? ¿Algún hábito? ¿Algún hábito? Sí. Pues yo creo que el estudio definitivamente, soy una persona que no me gusta eh, quedarme con lo que me enseñaron de pronto en clase, sino que estoy buscando continuamente artículos, continuamente también estoy buscando que diplomados, por eso mismo pues busqué el posgrado de la especialidad. O sea, creo que los avances son bastante dinámicos, y bueno, tenemos que ir prácticamente atrás de ellos, ¿no? No dejar que nos gane o no quedarnos con lo que nos enseñaron en su tiempo, porque posiblemente cuando salgamos dentro de unos años ya va a haber algún cambio, ¿no? Entonces, creo que el hábito que me ha ayudado es precisamente buscar siempre la actualización profesional. Claro, sí, es un gran hábito realmente porque bueno, sí, poder seguir creciendo en nuestra profesión o en lo que elegimos o en lo que nos gusta, creo que es uno de los hábitos más importantes. Y bueno, creo que hoy también el mundo online nos está dando grandes oportunidades, tanto para poder llevar el contenido que uno puede crear o la información o el aprendizaje, poder llevárselo a otros, como estamos haciendo en este podcast, por ejemplo, llevando un poco tu aprendizaje de tu vida a otras personas. Creo que hoy tenemos grandes oportunidades que la tecnología nos da para poder realmente llegar a todo el mundo y que todos puedan tener las mismas posibilidades un poquito, digamos. Bueno, Así es. Así. sí. Dale, dime, me ibas a decir algo. No, digo, eh, sí, precisamente lo que pasa es que pensé en voz alta de que dije, bueno, Está bien, efectivamente ahorita, pues no hay con problema. toda la tecnología, pues está al alcance, ¿no? Toda la información. Así es, así Entonces es. creo que nada más saber explotarla. Exacto. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que ves y decís, wow? Son esas cosas que te sorprenden. Que me sorprenden, a ver en qué sentido. Y no sé, en el día a día son esas cosas que estás haciendo, sea lo que sea, y si las ves que pasan o que la tenés enfrente tuyo, te llaman muchísimo la atención y dejas de hacer lo que estás haciendo para ponerte a mirar eso o a observar o a leer sobre eso o lo que sea. Eh, pues mira, lo que actualmente me sigue llamando mucho la atención, desde que ya mm, pues más o menos he estado estudiando sobre ello, pero es precisamente lo que nosotros conocemos como etología, que es el comportamiento animal, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención de por qué se comportan de cierta manera los animales, ¿no? Creo que es muy importante como que entender también eh, una especie de psicología de los animales para pues saber por qué actúan de cierta manera, ¿no? Y pues encaminado a eso, pues obviamente está el bienestar animal, ¿no? Que a final de cuentas, pues tanto la presión social como el compromiso moral como profesionista, pues tiene mucho que ver con ello, ¿no? Entonces, yo día a día, pues prácticamente me dedico un tiempo a quedarme a observar a los cerdos, eh, qué hacen, por qué lo hacen, cómo reaccionan hacia ciertos estímulos, ¿no? Sí, sí, muy interesante porque bueno, no creo que sea una materia, creo que debe ser como una gran parte del programa veterinario porque básicamente poder observar
su comportamiento les ayuda muchísimo a poder determinar miles de cosas que pueden estar pasando o que podrían pasar, digamos. Así que la verdad que bueno, sumar ahí y ver esas cosas que a uno le siguen sorprendiendo, que en este caso creo que es más observar cómo reaccionan a lo que decías al último, a ciertos estímulos. Esas cosas a veces que nos mantienen realmente, como decías antes, apasionada o con el amor a lo que haces, sin perder el foco en lo que realmente te está gustando, porque no lo haces a lo mejor ni por si te pagaran más o te pagaran menos, harías exactamente el mismo trabajo y lo estás disfrutando al máximo, que me parece algo genial. Te quería, Así es. te quería consultar, si, perdón, te iba a preguntar lo mismo. Ah, bueno, si tenés algún hábito o algo que crees que te llevó al éxito. Eh, lo que creo que recién me dijiste que era estudiar, creo que sería la misma Ujú, respuesta. Sí, me parece que te así repetí es. la Sí. pregunta. Ah, no, está bien, está bien. Era para ver si estaba atenta. Una frase que te identifique, que digas esta frase la digo mucho o la tengo siempre en cuenta. ¿Qué crees que es una frase que, más, que te identifica? Una frase. La perseverancia trae consigo los mejores resultados, ¿no? Yo creo que eh, eso es lo que, o parte de mi vida profesional, se resume un poquito en eso, en que, pues no, ahora sí que no darse por vencido, ¿no? Si no se abre una puerta que uno está tocando, pues buscar otras puertas, ¿no? Lo mencionábamos anteriormente, trazar planes de acción para ver cómo vamos a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, y no desanimarnos con la primera situación o frustración o fracaso que se nos presente, sino que buscar eh, cómo sí, ¿no? El cómo sí llegar a ese objetivo, qué otras estrategias puedo tomar. Vaya, por ahí se oye mucho la frase de que si no funciona el plan, cambia de plan, no de objetivo, ¿no? Y creo que va muy encaminado a ese tema, ¿no? Buscar siempre alternativas para llegar a conseguir lo que uno quiere, ¿no? Así es. Si pudieras hacer un viaje al futuro, supongamos que yo tengo una máquina del tiempo y te dejo que hagas un viaje, que puede ser al futuro o al pasado, ¿a dónde elegirías ir? ¿Es un viaje donde vas, ves qué hay o qué pasó o lo que sea y vuelves a la vida de hoy, digamos? Híjole, pues está muy difícil, yo creo, la pregunta. Este, no sabría mucho como que elegir. Yo creo que el futuro en realidad a todos nos genera mucha curiosidad. Y sin embargo, como te lo venía platicando antes, yo creo que eh, si alguien me hubiera platicado lo que sé al día de hoy, como que era como estudiante, a lo mejor si regreso al pasado y me encuentro conmigo mismo y me doy algunos consejos, eh, yo creo que al día de hoy, pues, fue un camino con mayor, ahora sí que con mayor trayecto, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo creo que es eso, o sea, buscar como el aprendizaje. Yo creo que sí viajaría mejor al pasado para apalancarme de mis aprendizajes nuevos y buscar, pues, mejorar, ¿no? Cada día más. Así es, bueno, muy interesante también. ¿Y tenés alguna habilidad, pero inútil, que tenés algo que seas muy buena, pero que no sirva para absolutamente nada? Ah, qué caray, esas tengo varias. Eh, pues mira que me gusta la música, como hobby tengo la música, entonces, pues nada que ver en realidad, a lo que me dedico con la música y el arte. Me gusta, escribo canciones, eh, canto, toco la guitarra un poco, y bueno, son, pues eso, ¿no? Prácticamente hobbies, que tengo, pero que no me han abonado, digamos, nada a mi vida profesional, ¿no? Aún así, pues creo que se disfrutan, no es que no me sirvan para nada, pero
no es algo que me esté eh, generando o aportando en mi vida profesional, ¿no? Sin embargo, pues bueno, me relaja, ¿no? Así es. Sí, lo hablé con la entrevistada de la semana pasada, con Lola, que me decía que ella también tiene como un poco su hobby la música y yo le dije, bueno, podrías crear canciones veterinarias y capaz que linkear la veterinaria con el hobby puede salir algo interesante. Así que bueno, ya pueden ir armando un grupo entre vos, Lola y ver qué otros veterinarios se suman. Posiblemente sí, un grupo de veterinarios, ¿no? A lo mejor después la música nos deja más y nos cambiamos, ¿verdad? De rubro. Claro. Pero sí, sí, y Bueno, de tienes... pronto es interesante conocer eso. Bueno, ajá. Sí. ¿Tienes algún libro que recomiendes, que leas, que lo tengas como referencia? Eh, sí, hay un libro que me gusta mucho. La verdad ni siquiera sé cómo se pronuncia el nombre del autor, pero se llama Véndele a la mente, no a la gente, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo porque uno lo puede enfocar no solamente en la vida del negocio, sino en la vida personal. Entonces, ese, ese, ese libro me parece una serie de estrategias o un instructivo de estrategias para, para lograr llegar a ciertos objetivos, ¿no? Ya sea profesionales o personales, ¿no? Y bueno, pues de veterinaria, pues en realidad me gusta mucho el tema de inmunología y de nutrición, ¿no? Entonces, pues bueno, hay por ahí también le echo leídas, pero creo que mi favorito sigue siendo ese, ¿no? Así es. Bueno, sí, el marketing yo siempre digo que digo, no, en realidad es así, está muy ligado a la filosofía y a la psicología, en realidad más a la psicología que a la filosofía, perdón. Y es increíble cómo entendiendo el comportamiento de las personas podemos llegar a vender mejor, a llegar realmente a nuestros clientes objetivos y es un poco el camino que quiero mostrar también con un poco con Crecebet, con el marketing, con la gestión y todo eso que queremos mejorar, de ayudar a mejorar un poco a los veterinarios a través de Crecebet. Así que muy interesante el libro que recomiendas, por eso hacía toda esta intro del libro, pero es muy, muy interesante. ¿Y alguna app que recomiendes que utilices a diario, que digas, esta aplicación la verdad que me gustaría dejársela porque la uso a diario? O puede ser que tengas o no, no hay problema. No, mira, fíjate que ahí sí te fallo, no, no, No hay de- problema. del- pese a que soy millennial, no tengo muy buena relación con las apps, ¿no? Así es. Bueno, no sé si quieres agregar algo más a la entrevista. No sé si me he dejado algo que no te haya preguntado. No, pues creo que ya en términos generales, pues ya hablamos un poquito de la trayectoria, un poquito el enfoque que yo le he dado pues a mi vida profesional. Entonces, pues nada, o sea, agradecerte que me hayas dado este espacio y que me hayas invitado a Crecebet para pues llegar a quienes tal vez quienes necesiten escucharlo, ¿no? Así es. Sí, con que a una persona le hemos ayudado ya estamos contentísimos. Así que bueno, con tu historia y contando un poco cuáles son los caminos y cuáles son las cosas que se puede hacer cuando uno es veterinario. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, que a veces es difícil coordinar los horarios, los días, y que bueno, y destinar una hora de nuestra vida a esto, la verdad que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, para todos los oyentes, nos vemos, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Crecebet y será hasta la próxima, Xochitl. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.